Amigos, quiero en este momento darle la bienvenida a Carlos. Te invito por allá a prender tu cámara, a prender tu micrófono y a darle entonces continuidad a este webinar número que vende. Gabito, muchas gracias por esta introducción y bueno, y por supuesto, muchas gracias a las casi 165 personas que hoy están con nosotros. Qué maravilla, de tantos países. Yo estoy seguro que hoy vamos a superar también los 200 participantes. Pues muy contentos de estar en este espacio, muy contentos de estar compartiendo experiencias, lo que nos gusta, lo que amamos, que es fundamentalmente nosotros aquí en NeuroCers, consultores NeuroCers, es el aprendizaje. Y aquí leo gente que está realmente comprometida con el tema de aprendizaje. Quiero también aprovechar para invitarte que todos los viernes a las 12:30 hora Panamá, hora Colombia, 1:30 Venezuela, tenemos el espacio que hemos llamado Shit Happens in Sales, ventas imperfectas de vendedores imperfectos. Un espacio donde la vas a pasar bien, donde vamos a estar hablando con invitados, donde nos van a contar no sus éxitos, nos van a contar sus metidas de pata, sus embarradas, para poder juntos aprender. Claro, una vez que ellas ocurrieron, ahora sí nos podemos reír de ellas y podemos entonces buscar un aprendizaje. La verdad que muchas gracias. Y mientras vamos presentando a la persona que tenemos invitado, que ustedes ya todos ya saben que es Eddie Gouveia, yo quiero que ustedes por favor me escriban. Sí, Karim, es gratis, solamente es por LinkedIn y es un live en LinkedIn, ¿ok? Yo quiero que por favor me escriban qué les viene a ustedes a la mente, en el top of mind, cuando yo te hablo de un financiero, cuando yo te hablo de un economista, del controller, del CFO, del administrador. ¿Qué te viene a la cabeza cuando tú, oye, no sé si aquí hay algún otro financiero, algún otro economista, algún controller de empresa, algún administrador? Oye, ¿qué te viene a la cabeza? ¿Qué hay? ¿Qué ocurre cuando tú piensas? Yo no sé si tú trabajas en una empresa en donde hay Ana da Silva pareciera que es financiera, ¿ok? Pero si tú trabajas en una organización o has trabajado en una organización y te ha tocado lidiar o interactuar con el financiero, con el administrador, que lleva los números y los cuentas, qué bueno, gestión de los recursos, procura y la aplicación. Muy bien, Mauricio Iberquis, gracias por esos comentarios. Oye, estructura rígida, parámetros poco flexibles. Gracias, Ana, muy bien. Me viene a la cabeza proyecciones, números, búsqueda de ROI, aumentar, que cuida la salud financiera de la unidad del negocio. Quiero los numeritos, estadísticas, proyecciones, estrategias. Es especialista en las tendencias, los números del contador. Qué bueno que están tan activos, planificador y controlador. Y es cierto, porque yo me recuerdo en mis inicios trabajando como vendedor en empresas grandes como Mobilnet o incluso Microsoft u otras organizaciones, Excelsior Gamma, pues me tuve que sentar varias veces con el financiero. Y yo decía, pero Dios mío, qué mente tan cuadriculada, cómo es que no entiende el time to market, cómo es que no entiende lo de customer, centrado en el customer, todo ese tipo de cosas que vivimos nosotros. Y esta persona, oye, sigue con ese control, con esa planificación. Y yo digo, oye, llegué a pensar incluso, y me van a perdonar, qué fastidio esta gente. Yo decía, claro, como están allá en la oficina, con aire acondicionado, con su café calentico, qué bueno es ponerle a uno trabas. Pero claro, como decía Gandhi, no hay enemigos, sino que hay desconocidos. Cuando te toca en un momento dado, como en el caso mío, oye, emprender, manejar tu propia empresa y trabajar entonces en múltiples monedas y múltiples países, te das cuenta que no son gente tan disociada, tan loca o tan poco creativa. Son gente que efectivamente cuidan
los números, cuidan la salud. Y eso me encanta porque es como el médico. El médico de repente puede ser un momento dado una persona que no te agrada porque te dice, pues, ¿sabes qué? Tienes que comer menos, tienes que comer más sano, tienes que caminar, olvídate del chocolate, olvídate de no sé qué. Tú dices, qué desgraciado. Pero él está haciendo su trabajo, él está cuidando tu salud. Y por eso aquí tenemos a un especialista en números, un médico en números, una persona que ha ayudado a infinidades de empresas a poder tener una salud financiera y poder ser mucho más rentable, porque al final del día no se trata de vender mucho, se trata de ser rentable. Así que damos la bienvenida ahora sí formalmente a Eddie Gobella, nuestro socio allá en Venezuela, con el que hemos compartido incontables oportunidades de aprendizaje. ¿Cómo estás, Eddie? ¿Cómo te ha ido? Feliz, Carlos, de estar aquí y súper contento de ver tanta gente querida que nos acompaña, gente que estamos conociendo en esta oportunidad, y seguro que va a ser un gran viaje este webinar. Oye, qué bueno, y ahí veo en tu fondo que dice soy un gato viejo. Ya después nos explicarás por qué tú te consideras un gato viejo. Ok, pero bueno, no vamos a entrar en esos detalles ahorita. Eddie, la primera pregunta que hago yo religiosamente a todos nuestros invitados es, si personas compran personas, y yo creo que tú eres una persona que me ha ayudado a vender ese concepto, que lo has difundido, que ha sido facilitador. Cuéntanos ahora por qué comprar a Eddie Gobella, no a sus conferencias, no por ahora a sus libros, no por ahora a sus mentorías. ¿Por qué la gente tiene que comprar a Eddie Gobella? Carlos, mi actuación en este sentido es que yo, independientemente si estamos hablando de ventas, de finanzas, yo busco que en la interacción contigo te puedas empoderar de la magia que está detrás de los números. Hagamos lo que hagamos, nosotros somos hijos incluso genéticamente hablando de los números. Fibonacci, en su prospección numérica, hace que todas nuestras células y todo nuestro cuerpo definan y tengan una secuencia. Y eso de alguna manera es lo que yo busco compartir con quien interactúe, que encuentre en los números respuestas a las preguntas cotidianas de muchas cosas. Qué bueno, Eddie, estoy de acuerdo con ello. Y cuéntame, ¿cuál es tu apreciación sobre este tema de esta guerra? No, yo no sé si es una guerra o es un distanciamiento entre la gente de ventas y la gente de finanzas. ¿Cuál es tu impresión? ¿Por qué ocurre esto que se ve normalmente en las organizaciones? Carlos, eso es genial. Recuerdo que trabajamos juntos este concepto y después de mucho darle vueltas concluimos que al principio parecen agua y aceite las finanzas, pero realmente lo que son sal y pimienta. Las circunstancias se tienen que dar para que realmente las finanzas y las ventas interactúen como esos dos aderezos tan importantes que le dan sabor a la comida. Así que yo ahí me uno a lo que tú dices, no hay enemigos sino desconocidos, y pienso que hay un profundo desconocimiento desde la venta hacia lo que es la finanza y más los financieros hacia lo que es la venta. Yo vengo al mundo de la finanza, ya 30 años trabajando esto con consultores Neuro 6, alrededor de 7, 8 años, y me doy cuenta que nosotros los financieros somos los que tenemos que abrirnos a entender de ventas por la sencilla razón de que relativamente en la mayoría de nuestras organizaciones un financiero está en una posición de más poder, de más control y de más disponibilidad de recursos que un vendedor. Entonces somos nosotros como financieros los que debemos tenderle la mano a la gente de ventas y, como dices tú, demostrarle que no somos ningunos bichos, ningunos controladores, sino que tenemos también un corazoncito. Guardadito, pero lo tienen. Así Judith Bastidas nos dice, en mi anterior trabajo, ventas y administración eran enemigos. ¿Ok? Y es cierto, o sea, Eddie, bueno, no es que sea cierto, pero sí hay una situación ahí que estamos estudiando. Y Eddie, bueno, toma la bandera del financiero y dice que el financiero se tiene que hacer canal de ventas. Pero yo también digo que es una labor de los de ventas, porque muchas veces a mí, gente que he sido mentor o que estoy formando en el tema de las ventas, me dice, Carlos, mira, yo hago mi trabajo de ventas excelente, convenzo a mi cliente, lo manejo espectacular, pero sabes que después en la empresa, oye, esa gente pone trabas y contratos y no disclosure agreement y acuerdo y no sé qué fastidio, y a veces yo pierdo la venta. Entonces yo le digo, oye, pero si tú eres capaz como vendedor, como vendedora, el poder convencer a alguien para que meta la mano en su bolsillo y te dé su plata para comprarte lo que tú estás vendiendo, ¿por qué no utilizas eso mismo
a tu gente interna, en este caso el financiero, el controller y el administrador. Y yo creo que ahí la gente empieza como que a reencuadrar y dice, bueno, si tú fuiste capaz de convencer a alguien afuera que te comprara a ti el producto y tu servicio, oye, seguramente tienes herramientas que puedes aplicar en forma interna. No, pero es que ese es su labor. ¿Sabes qué? A mí no me importa si es justo o no es justo. Sencillamente, si eso me afecta, entonces yo tengo que accionar. Yo tengo que utilizar lo que he aprendido en todos estos webinars, en todo mi programa en la calle, para yo poder finalmente convencer a esa persona y hacerla también un aliado. Así que bueno, gente, la idea es que ahora Eddie va a tomar el control de la presentación, porque hemos querido que Eddie nos ilustre, nos muestre entonces esos números claves, esos factores que ahora suena tanto, que es la analítica de las ventas, lo que tiene que ver con la gestión de las ventas, porque como dije al principio, la verdad que después de muchos encontronazos, de muchos shit happens ocurridos en mi vida, me he dado cuenta que el nombre del juego no es vender mucho, sino es que vender de forma efectiva, que efectivamente aporte y sea rentable. Así que, Eddie, la verdad que todos oídos, aquí estaremos muy pendientes de los comentarios. Quiero reiterar, amigos, que si tienes problemas de conexión, por favor, no te preocupes, ¿ok? El que ponga 20 veces que no oigo, no escucho, no lo va a arreglar. Y nosotros no podemos hacer nada porque normalmente son problemas de conexión en el punto. Por eso esto está siendo grabado, lo vas a tener en YouTube y lo vas a ver cuantas veces tú quieras en el horario que sea más cómodo para ti, ¿ok? Así que, Eddie, por favor, ilústranos a ver si efectivamente somos agua y aceite o, como tú dices, somos sal y pimienta para darle un mejor sabor a todo esto. Claro que sí, Carlos, y empiezo de verdad dándole las gracias a toda mi gente de Neuro6, que para mí son familia y me han acompañado por muchos países. Ahí hay fotos en Ecuador, fotos en Caracas, fotos en República Dominicana. Saltamos a la web y a adiestramientos vía web, incluso antes de la pandemia, y lo hemos trabajado intensamente. Y ahí ves que hasta cuando nos toca para vender, ponernos el gorrito de Navidad, nos lo ponemos. Y dentro de Venezuela hemos hecho también varias cosas bien interesantes con diferentes gente y con corporaciones de todo tamaño. Como estamos con un Nestlé abajo a la izquierda, estamos con la distribuidora más grande de Oriente en Venezuela abajo a la derecha. Como trabajamos con una corporación, trabajamos con una pyme, y eso de alguna manera es lo que yo les vengo a traer, que no importa el tamaño de tu negocio, siempre hay un espacio para que los números que venden hagan su magia. Siempre hay un espacio para encontrar en las ventas de tu negocio eso que dice ahí, la relevancia de la potencia analítica. ¿Y a qué nos referimos con esto? Primero tenemos que entender que la aversión natural, la tirria, el disgusto, el desazón, la incomodidad que hay con los financieros en una empresa, y no solamente con la gente de ventas, yo te pudiera decir que eso se extiende a operaciones, cadena de suministro. Quienes más o menos son condescendientes con los financieros en una empresa, en mi experiencia, es la gente de legal, porque al final nos aseguramos lo mismo ambas profesiones, de cumplimiento. Y de alguna manera, en ese enfoque de cumplimiento, quizás a un financiero le va mejor con un abogado que con un vendedor. Pero más allá de eso, hay una situación base que es global. Yo les invito a que vean allí ese mapamundi que está puesto allí con muchísima gente, y resulta que hoy en día somos 7.600 millones de personas en el mundo. Y una cosa bien interesante, porque una cosa es decir 7.600 millones de personas y otra cosa es empezar a descomponer eso, y para allí ya nada más en descomponer y entender cómo funciona y cómo se comporta la población mundial, ya ahí estamos poniéndole la potencia analítica en acción. Yo quiero destacar en este caso solo 3 cifras clave para que entendamos por qué las finanzas tienen ese velo que con este webinar esperamos que de alguna manera quede totalmente esclarecido para ya las más de 200 personas que nos escuchan. Lo primero, hay 3.500 millones de personas que tienen en sus manos un teléfono inteligente. Es decir, casi la mitad de la humanidad, un 46%, tiene en sus manos un teléfono inteligente. Bueno, ¿y qué tiene que ver eso? Bueno, que de esa mitad, de esos 3.500 millones, el 46% de la población, cuando yo me volteo a ver si están bancarizados, si tienen una cuenta bancaria, yo veo que no,
que los 3.500 millones de personas que han hecho el esfuerzo de tener un teléfono inteligente no han encontrado la utilidad, no tienen las herramientas, no tienen los conocimientos para tener una cuenta bancaria. De hecho, hay 1.700 millones de personas que todavía les faltan cuenta bancaria a nivel global, que están en edad de tenerla. Entonces, de alguna manera, gente que tiene una solución en su teléfono no termina de tener, por ejemplo, una aplicación para llevar sus finanzas personales o tener una cuenta bancaria. Y otro número bien interesante es que además de esos 1.700 millones de personas es la misma gente que ha visto a Maluma y a Marc Anthony en Felices los Cuatro, y ya vamos a ver qué tiene que ver eso. 1.700 millones de personas, el 22% de la humanidad o ha visto a Maluma o no tiene una cuenta bancaria. Vamos a ver algo que ya para mí esto fue demoledor y de alguna manera me dijo que mi espacio en las ventas y en trabajar con gente como Carlos, como Gabo, como Maro, en Consultores Neuro 6, es ayudar a atender esta situación que tiene que ver con que 5.100 millones de personas en el mundo son lo que llamamos analfabetos financieros. Es decir, 2 de cada 3 personas, el 66,7%, no se manejan en algunos conceptos básicos que ya vamos a explorar. Como a Carlos le encanta y a mí también que lo he aprendido de hablar en positivo, viendo en positivo lo que tenemos allí en este mapita, vamos a enfocarnos en lo que sí hay, en gente que sepa de finanzas en el mundo. Bueno, resulta que solo 1 de cada 3 personas maneja 5 conceptos financieros que ya vamos a explorar y por lo tanto responde adecuadamente 5 preguntas que se le hacen en la calle a quemarropa. La última medición de esta escala global fue por la consultora Gallup, que le preguntó aproximadamente a 150.000 personas en 148 países 5 cosas que ya vamos a ver, y en base a esas respuestas, si tú tenías más de 3 respuestas correctas, eras lo que se llama un alfabetizado financiero. Y fíjense, mientras más azul, mientras más intenso el color del mapa, ahí hay más gente que sabe de finanzas en ese país. La media, como les dije, es que 1 de cada 3 personas sabe de finanzas y ese es el color azul más clarito. Hay países que se exalta a la vista donde hay mucha gente o mucha extensión de territorio en la tierra, donde solo 1 de cada 3 personas o incluso menos sabe de finanzas. Y hay otros países donde encontramos que aproximadamente los 2/3 de esa población sabe de finanzas. ¿Y qué tiene que ver con esto? Bueno, que al final el vendedor y su cliente, los dos es muy probable que tengan lagunas en los conocimientos financieros. Entonces los dos estaríamos comparándolo para salir de miles de millones de personas para hablar de algo más tangible. Y como nos ven también en España, nuestros amigos de Escuela de Ventas, hicimos esta comparación para los que estamos de este lado del charco, que estamos bien familiarizados con el béisbol. La situación con el desconocimiento de las finanzas en el mundo implica que si tú juegas béisbol, solo los que están en la base, primera base, tercera base y shortstop, saben las reglas del béisbol. Es lo mismo, o sea, que haya un desconocimiento de la finanza y una prevalencia del analfabetismo financiero de 2 personas por cada 3 que no saben de finanzas, es tan grave como que tú tengas un equipo de béisbol y solo primera base, tercera base y shortstop sepan jugar béisbol. El resto está ahí y ya verá. La pelota es redonda y la agarrarán, el bate es un palo y lo tirarán para vaciar. No puede jugar un equipo, no puede tener oportunidades un equipo de béisbol cuando solo 2 personas de 9, 3 personas de 9 en este caso, saben las reglas del juego. Trasladado al fútbol, la situación es igual de dramática. Equivale a que solo saben las reglas del fútbol, incluso a que solo saben jugar el defensa central y el arquero. ¿Cómo puedes tú tener chance en un campeonato, en una liga, digamos, ni siquiera de primera división, sino de segunda y tercera división? ¿Cómo puedes tú tener chance con un equipo de fútbol donde solo 2 personas en la media cancha, alguien en la delantera y el portero entienden las reglas del fútbol y por lo tanto las aplican? Lo mismo pasa en una empresa por lo general. Estas proporciones se repiten lamentablemente a escala global. Estas no son ninguna preguntas muy complejas, yo las tengo allí porque la idea es que en algún momento hagan un stop y las puedan leer cuando estén retomando la grabación, y son preguntas que te llevan a entender cosas básicas. Lo primero, por ejemplo, ¿qué es más sencillo o más seguro a la hora de invertir algún dinero? ¿Invertirlo en un solo negocio de inversión o poner tu dinero en múltiples inversiones? Eso ya, según lo que tú respondas, eso ya empieza a marcar tu conocimiento financiero. Otra que está allí,
¿Cuándo pagas menos dinero si tú tomas prestado $100? ¿Pagas menos dinero devolviendo $103 o devolviendo $100 más el 5%? Son cosas elementales, triviales, como pueden leer ustedes allí, que tienen que ver incluso hasta cómo manejas tú tus ahorros. Si tú recibes un 15% de intereses el primer año, ¿qué va a pasar el segundo si no haces ningún retiro y tampoco ningún depósito? Son cosas, son nociones que deberían estar en nuestra mente inconsciente y deberían responder a nuestras actuaciones, así como aprendemos a manejar, así como aprendemos a montar bicicleta. Son cosas que hacemos ya inconscientemente. Bueno, lamentablemente hay una gran cantidad de la población que ese chip, ese cerebro funcionando en automático para algunas cosas financieras no lo tienen, y eso es grave porque toman decisiones desacertadas con sus ahorros, con su endeudamiento, con las inversiones, y llegan pues incluso a fallecer, y todavía mueren gente muy endeudada, gente que nunca llegó a alcanzar ninguna meta financiera. Y lo mismo ocurre pues si estás en una empresa, emprendedores que fallece el emprendimiento, no llega a feliz término por un desconocimiento de las finanzas. Y esto es tan así que incluso las grandes escuelas de negocios en el mundo están creando unos talleres acelerados de formación financiera para ejecutivos, y lo llaman algo así de finanzas para situaciones de emergencia. Se dieron cuenta que las juntas directivas de todas estas empresas importantes en épocas y eventos como la pandemia no tenían la claridad de lo que pasaba con las finanzas de la empresa y tomaron decisiones desacertadas. Y eso ha llevado a construir programas de formación para altos ejecutivos para aprender a diagnosticar las finanzas de las empresas. Entonces, ¿qué puede hacer desde la venta? ¿Qué puedo hacer yo, vendedor profesional? ¿Qué puede hacer Carlos? ¿Qué puede hacer cada uno de los que está en este webinar para ayudar a erradicar el analfabetismo financiero? Bueno, lo que de alguna manera hemos propuesto en algunas actividades de formación. Actuar como vendedor, pero pensar como financiero. Es decir, mantener siempre ese trato cordial, humano, afable, cercano, crear rapport, perfilar necesidades, comunicar valor desde el punto de vista de que la venta es una experiencia humana y hay que acercarnos a la gente. Pero también entender que todo lo que hacemos tiene un ámbito y una cara financiera, y esa es nuestra principal recomendación, que en este caso te preocupes de aprender, te preocupes de alguna manera de entender cuáles son esas 5 competencias como vendedor que debes desarrollarlas. Vamos a ver más adelante en su extensión, que estés muy atento a cómo se mueve el entorno de la economía y cómo eso afecta a tu empresa, afecta a tu cliente y te afecta incluso a ti. Es más, hay quienes recomiendan, y mi área realmente no son las finanzas personales, pero sí reconozco que un vendedor debe revisar sus creencias con respecto al dinero y sobre todo aquellas costumbres que pueden ser limitantes con respecto al concepto de dinero, y poner en orden sus finanzas personales. Por ahí un colega vendedor alguna vez me dijo que los vendedores son como los boxeadores. Nacen pobres, se hacen millonarios ganando un combate, 2 combates, 3 campeonatos, y después mueren en la absoluta indigencia. Eso es exageración quizás, pero de alguna manera esa curva existe en el vendedor. Cuando empieza, llega un momento que llega a hacer grandes números, buenos números, y quizás no toma las decisiones adecuadas para que eso se mantenga y lo ayude en su retiro. Entonces esas cosas debes revisar. ¿Cuáles son las competencias que debo manejar? ¿Cuáles son las creencias que debo revisar? ¿Qué está pasando en mis finanzas personales y cómo las pongo en orden? Y eso, al final, en el día a día, lo que implica es que tú adaptes tu modelo de venta al uso intensivo de las finanzas y la potencia analítica, que así como llevas una propuesta y hablas con todas las partes tecnológicas que tiene tu oferta de valor, también incorpores el concepto del ahorro fiscal, el ROI o el retorno sobre la inversión, que hables del tiempo de recuperación de la inversión, otro concepto financiero que es el CTO, y en definitiva que aprendas a hacer promociones como vamos a hacerlas aquí, donde felices los 4, tal cual como Maluma. Como ven allí, esa pirámide invertida, ese modelo de ventas de personas compra personas, que Gabo ya le indicó cómo podían hacerse con el libro los que no lo tuvieran, lo que de alguna manera leer este libro y rayarlo y abrirlo por todas sus páginas y marcarlo, me sirvió a mí para darme cuenta que detrás de todos los pasos del modelo de ventas hay conceptos financieros. Ahí tienen una selección de los más útiles en cada etapa del modelo de venta. Por ejemplo, saber cómo se mueven las tasas de interés, cómo está la economía medida por el Producto Interno Bruto y cómo de alguna forma está el movimiento del mercado de valores y esa serie de cosas, son herramientas muy útiles para crear rapport.
porque te acercan con un empresario, con un cliente que está en lo mismo, está viendo los periódicos, ve que hay crecimiento, ve que hay inflación, ve que hay devaluación, ve que la bolsa sube, que la bolsa baja. Entonces, entender eso y poder darle alguna luz a un cliente ya te ayuda allí a construir un rapport. Cuando estás perfilando necesidades, tienes que entender que existe un proceso presupuestario que lleva una dinámica, que lleva un tiempo, que lleva una serie de cálculos, y allí van a saltar las necesidades de la empresa, de tu cliente, y tú tienes que entender que eso tiene todo un trasfondo financiero. Nosotros mismos hacemos mentorías y consultorías, ahora una muy importante con el programa de pequeñas donaciones de las Naciones Unidas, y una de las cosas que le decimos pues a los emprendedores que son muy pequeñitos es que hagan su presupuesto y que también entiendan cómo hace su presupuesto el cliente. Esas cosas te sirven para perfilar necesidades. Ya cuando tienes que comunicar valor, responder preguntas y respuestas e incluso objeciones, ahí sí hay unos números más detallados que te van a ayudar. Tener nociones, porque también tienes que recurrir a un financiero para que te apoye, e incluso en algunas ventas de alto monto y ventas complejas, es muy normal que un vendedor se haga acompañar de un financiero, así como va un ingeniero de sistemas o un ingeniero de software a reuniones donde se negocian pues, proyectos grandes de todo lo que tiene que ver con informática. Ahí hay sí hablar ya de escudo fiscal, hay que hablar más a fondo del análisis financiero, si la empresa va a tomar dinero para financiar la inversión que estamos vendiendo, si por el contrario puede emitir papeles comerciales. Eso ocurre en todos los países. En Venezuela, Ron Santa Teresa, que mencionó Gabo al principio, emitió $300,000 para comprar barricas en la bolsa de valores de varias ciudades importantes a nivel mundial. Se ve a cada rato lo que se llama la emisión primaria de acciones, de títulos valores, es decir, una serie de conceptos ya más de administración financiera y finanzas corporativas que van a ser muy útiles para eso, para comunicar valor, responder preguntas y manejarse en las objeciones. De alguna forma, todo esto hace de que al final lo que queremos es que estemos claros que los vendedores son lo que yo llamo los verdaderos tesoreros de la empresa. El impacto de las ventas en el flujo del dinero es incuestionable, es innegable. Y aquí fíjense, por ejemplo, según lo que nosotros opinamos, en el flujo de caja solo se creen en dos cosas. En ese billetito que está ahí para el mundo B2C o B2B, solo en ventas y cobranzas creemos nosotros, cuando lo vemos desde el punto de vista financiero. A mí que no me vengan a decir como financiero que la cosa va a mejorar si yo no veo una tendencia en las ventas, si yo no veo una recaudación en la cobranza, porque así como hay muchos indicadores para medir el avance de la prospección, la duración del tiempo de cierre de los negocios, esas cosas que está trabajando por ahí Carlos con colegas como Blas Martínez, el Sales Velocity. Si yo no empiezo a ver eso en un tablero, yo no voy a creer que la empresa le va a ir mejor si no lo veo reflejado en una tendencia en el tiempo como financiero. Y otra cosa bien importante, nos acostumbramos a vender por beneficios para el cliente. Es una de las cosas que dice el libro, o sea, convierte las características en beneficio y en la medida que estás perfilando necesidades y comunicando valor, céntrate en ella. Pero resulta que se puede ir más allá, y esta gráfica se la comparto yo con mucho cariño a todos mis amigos de corredores de propiedades, que he tenido la suerte de trabajar con empresas globales como RE/MAX, o locales, pero también muy potentes, como hay muchas en Venezuela y en República Dominicana, y a todos ellos, de alguna manera, les decimos, el comprar un inmueble tiene un flujo de caja típico, que es esa línea blanca que está allí. Uno hace un gran desembolso al principio de la operación, que es la compra, y después se mantiene pagando entre impuestos y mensualidades o anualidades a los bancos y a los entes financieros y a los acreedores municipales y nacionales, paga por tener el bien y por honrar la deuda del inmueble, que en algún momento, y lo tienen a la derecha donde dice monto de la venta, una flecha hacia arriba, en algún momento lo recuperas y lo recuperas con creces, y es ahí donde se habla de la plusvalía inmobiliaria, el diferencial de precio en el que compraste con respecto a que vendiste esa propiedad. Pero resulta que yo puedo comprar y no querer vender, no es el objetivo mío. Entonces yo me estoy perdiendo de una cantidad de cosas que a veces los corredores de propiedades no plantean de alguna manera convenientemente. Y tuve que estudiar yo, por ejemplo, en Chile, corretaje de propiedades para darme cuenta que realmente eso era así. Entonces resulta que hay alrededor de 6 aspectos que determinan el valor de una vivienda, que tienen que ver con el estilo de vida y entorno alrededor de la propiedad,
De ahí la famosa frase location, 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 pero también tienen que ver con el clima en el que estás, con la criminalidad, la movilización e incluso ahorita en tiempos de pandemia con el acceso a los trabajos y las escuelas, donde ya estamos hablando de la ciudad de los 15 minutos, donde todo lo que tú necesites te queda 15 minutos de distancia a pie o en bicicleta. Resulta que eso también determina flujos de caja, que a veces no los presentamos correctamente y pueden ayudar a cerrar nuevos negocios. Una casa que esté muy cerca del trabajo, empecemos a calcular cuánto ahorro en combustible, cuánto ahorro en reparaciones del vehículo, cuánto mejora mi salud y por lo tanto pago menos seguro, cuánto de alguna manera implica el tiempo disponible para una actividad que me interese o para hacer ejercicio o para estar con mi familia. Es decir, todos esos elementos empiezan a significar otros flujos de caja y por eso esa lluvia hacia arriba y hacia abajo de flujos de caja que puedo asociar a otras variables cualitativas que tiene el inmueble. Esta es mi invitación para ti, colega, amiga y amiga vendedor, que busques alrededor de tu oferta de valor no solo los desembolsos que hay que hacer por tener lo que tú estás vendiendo, sino todos esos adicionales que se pueden demostrar fácilmente. Yo puedo en este caso del inmueble demostrar que como vivo en una zona que es antisísmica o que ha habido muy poco sismo, mi póliza de seguros por eso es muy barata. Puedo demostrar que como estoy muy cerca de la casa, pues con un carnet de un ticket mensual de metro, 10, 15, 20 euros, dólares, estoy resolviendo un tema de transporte que antes me costaba 200 y 300 dólares por combustible y mantenimiento al mes. Todas esas pequeñas cosas hacen la diferencia y esa es mi invitación, a mover y a plasmar los flujos de caja. Lógicamente hay que manejar ciertos conceptos financieros para valorar esos flujos de caja a un momento determinado, bien sea al inicio de la operación o al final. Pero en definitiva, si tú eres capaz de identificar los flujos de caja de tu oferta de valor y de otras variables cualitativas que son fácil medir y fácil de demostrar al cliente, tú estás avanzando en eso, en vender flujos de caja, porque eso es lo que hacemos los vendedores profesionales. Este cuadro es muy elocuente en el sentido de que una empresa funciona porque alguien hace una inversión en dinero. Esa inversión va a soportar una infraestructura que hoy en día puede ser virtual, es muy importante, todo lo que tiene que ver con la marca, los servidores, los sistemas, pero también física, como fue hasta no hace mucho, inventarios, camiones, depósitos, almacenes, etc. Cuando uno usa esa infraestructura física y virtual, empieza a transformar y a convertir inventarios que se venden por lo general a crédito y cuando nos devuelven ese dinero por las ventas a crédito, pues yo puedo pagarle a los accionistas su dividendo, puedo ir a los empleados también darle su beneficio y también puedo voltearme con la comunidad, hacerle aportes y por supuesto cumplir con los tributos. Entonces ahí está claramente, de manera muy elocuente, que ventas es la que mueve el flujo de caja de una empresa. Y si no me creen, de alguna manera, esto está validado ya por estudios como McKinsey. Ese es un tablero que yo tengo que reconocer que algunos tableros financieros son bastante, así como los ves, muy blanco y negro, muy fórmulas, muy abreviaturas, muy explicaciones, y yo no las puse aquí para leértelas, las pongo para como hagas pausa y lo puedas ver. Pero en resumen, ¿qué te puedo decir? Que hoy en día, en este mundo post-pandemia, las empresas han pasado de una emergencia que implicaba, como dice allí, preservar el efectivo. Hoy en día se dieron cuenta que la gestión eficiente del efectivo tiene que inyectársela en su ADN y es como hablan entonces. Estamos moviéndonos de la preservación del efectivo a la excelencia para el próximo normal, que cada vez esperemos que llegue más pronto. Igual todo esto cambió, todo esto es diferente y el efectivo siempre va a estar en primera línea de la atención de los gerentes financieros y debería estar en la primera línea de la atención de los gerentes y vendedores del área. Es más, ese tablero que les mostré tiene 10 indicadores y de esos 10 indicadores hay 7 que tienen que ver con ventas. Es decir, en un tablero, lo que ve un financiero para manejar un negocio, hay 7 tableritos, 7 gauge, 7 medidores que ventas impacta directamente. Dígame entonces si no es más que elocuente la importancia de ventas en la gestión financiera. E incluso se han hecho estudios para medir el tiempo, como les dibujé allí, que tarda el inventario en convertirse en dinero, las cuentas por cobrar en convertirse justamente en dinero porque se cobran, el inventario se convierte en dinero porque se vende de contado o a crédito y las cuentas se cobran.
Ese tiempo en una empresa donde no se alinean y no se hablan los vendedores con los financieros, ese tiempo está en una media mundial de 65 días. Cuando se sientan a hablar los financieros, los vendedores, y alguien los pone a hablar y ya vamos a ver quién es ese alguien, bajan hasta 11 días de flujo de caja. Es decir, la empresa es capaz de convertir el dinero producto de las ventas 11 días más rápido. Es decir, añade velocidad a la circulación del efectivo, lo que hace que tenga más liquidez sin mayores inversiones y sin inmovilizar mucho su inventario. ¿Por qué? Porque finanzas y ventas se alinean y trabajan mancomunadamente. Y ese que está ahí, esa película, para los que estamos alrededor de la edad pues mía y la de Carlos, es muy conocida. Esa es Rocky, ya no me acuerdo si la 3 o la 4, pero ese es Drago y ese es Rocky. Todos han visto y si no pueden ver muy fácil esas películas. Y todos saben más o menos de qué va este Drago y cómo la pasó con Rocky en su pelea. Justamente las empresas se han dado cuenta de que los marqueteros se acercaban mucho a los financieros porque al final ellos son los que tienen la chequera. Y es más, es tradicional también esa relación tipo agua y aceite que no solo hay entre ventas y finanzas, sino también entre marketing y ventas. Entonces hay como que cierta propensión a que marketing y finanzas hagan un team y el vendedor a veces se vea solo en su gestión. Entonces las empresas se dieron cuenta que un director corporativo, un CEO, lo que llaman, no podía estar separando a estos dos para que no se mataran en el ring, no podía estar pendiente de que si ya empezó el round, si ya terminó, que no hayan golpes bajos, que venga acá, que espérate que se pare, que se cayó. Se dieron cuenta de que un CEO no estaba para eso, estaba para la gestión estratégica y los grandes negocios de la organización, y entonces crearon una figura que se llama, como lo ven ahí, como tiene el referee, el CRO o el Chief Revenue Officer. Es una persona que está en la empresa y su trabajo es la alineación. Ese liderazgo que tú lees allí en Personas Compran Líderes es esencial para las ventas y es esencial para un ejecutivo que es el CRO, que de alguna manera su trabajo es, como lo ves allí muy clarito en el organigrama, entre todas las jaurías de ventas y finanzas y entre la alta dirección está este señor de contención, de alineador y de buscar la generación de ingresos no solo en ventas, en voltearse y buscarle en operaciones, en voltearse y buscarle en cadena de suministro, en buscarle incluso en los procesos administrativos de soporte como recursos humanos, la misma finanza. Es decir, es alguien que va a levantar hasta debajo de las piedras a ver cómo hacemos dinero a partir de los procesos que se ejecutan. Y que alinea, por definición, a un vendedor con un marquetero, con un financiero. Y como lo dicen allí, el propósito de este cargo, usando las métricas, la analítica y la ingeniería de datos y el benchmarking, el propósito es alinear y optimizar toda la experiencia del cliente. Toda la experiencia del cliente a todo lo largo de la organización se revisa, no solo para maximizar la experiencia del cliente y entregarle más valor, sino también para, manteniendo ese estándar, identificar fuentes de ingresos que cada vez sean mayores. Así que este señor es el aliado de las ventas y de las finanzas, y si en tu empresa no hay un CRO, es algo que de alguna manera se puede hacer por mentoría, por consultoría, por apoyo puntual o externo, y una de las cosas que más me gusta hacer y que de alguna manera puede ser una alternativa bien interesante si en tu empresa sienten que están en temas de ventas y finanzas como estos dos señores que están aquí. Llámanos y de alguna manera ahí podemos ser los referees de esta persona. Una cosita importante para ir avanzando ya en esta último cuarto. ¿Me escuchas? ¿Me lees, Gabo? ¿Me escuchas? ¿Todo bien? Sí, yo te escucho perfecto. Solo que, y entendiendo que ya vamos a este siguiente tema, que no cabe duda que está muy interesante todo esto y lo recibo por los comentarios. Hay una pregunta en particular que incluso sé que la puedes complementar con este próximo tema, que son las 5 competencias de un vendedor desde el punto de vista de finanzas. Y es que Arnaldo González nos dice, entiendo que financieramente puedo argumentar vender productos, pero también puedo vender servicios. ¿Cómo financieramente puedo vender servicios? Pues fíjate, gran pregunta, y si es Arnaldo González, que yo conozco, un saludo a Arnaldo, es lo más fácil, porque cuando tú vendes servicios, tú le dices a la empresa, ¿sabes qué? Ya no tengas
50 metros cuadrados de una gente trabajándote, haciéndote este proceso, yo me lo llevo y lo hago en mis instalaciones y te vendo y te cobro por ese servicio. Entonces, conviertes un costo fijo que tienes que cubrir, haya ingresos o no por ventas, en algo variable que cuando me traigas lo que te contraté y te lo pague, pues que yo incurro en el costo. ¿Quiere decir que vender servicios es vender a las empresas la posibilidad de que salgan de gente y salgan de equipos? No. Lo que quiero decir que con la externalización de muchas cosas vía servicio es muy fácil encontrar las cosas que la empresa ya no va a gastar o la estructura que no tiene que mantener o el costo fijo que no tiene que incurrir porque se terceriza el servicio. Si estamos hablando de servicios, lo que se llama el back office o el outsourcing. Pero puede ser también vender servicios para ahorrarle tiempo a gente clave. Ahorita, por ejemplo, todo lo que el tema de mercadeo de contenido, el mismo proceso, incluso hasta de investigaciones de mercado, la creación de pronósticos financieros, de pronósticos de mercado, todo eso lo puedes tercerizar con servicios. Tener gente que entiende y pueda servir de contraparte, pero que la carga pesada esté afuera. Así que espero haber respondido adecuadamente esta pregunta. Y en estas 5 competencias vamos a ver que al final son como esta. Otra vez para mis amigos de España en el fútbol. Mi primo David Márquez me dio estas 5 competencias de los futbolistas y no porque a él se le ocurran, es porque él es médico del club del Atlético de Madrid y él ve que un futbolista necesita tener estas 5 competencias. Visión de juego, precisión en los pases, evaluación de riesgo, equilibrio, coordinación y fuerza y poder. Tanto es así y tan importantes son estas competencias que ya hay modelos de predicción que depende cómo se vaya jugando la pelota y cómo estén los jugadores, ya se sabe 2, 3, 4 pases más adelante qué va a ocurrir. Ya la ingeniería artificial, la inteligencia artificial, la ingeniería informática nos ayudan así. Y ya lo pueden conocer por la película de Moneyball, que ya desde hace unos 15, 20 años, incluso más, Gabo ahí que es el beisbolista lo debe saber, pero ya se hicieron cuenta que para seleccionar jugadores de béisbol, nada más lejano a la realidad que verlo por la foto, que verlo cuánta publicidad que vende. No, el béisbol es un número con tantas estadísticas y tanta analítica como el fútbol y se demostró que si uno prestaba atención a estas 5 competencias en un beisbolista, como que es correr, lanzar, atajar, batear y todavía batear con más fuerza, tú cambias el comportamiento de un equipo y lo puedes llevar incluso a pelear por la serie mundial. Así que si eso ocurre en los deportes, en las ventas también pasa eso. ¿Qué hay que hacer para ser súper vendedor? ¿Qué hay que hacer de alguna manera para estar en la movida y estar en un tú a tú y en una de iguales con mi financiero y con mi CRO que tengo allí? Bueno, hay 5 cosas muy elementales. Algunas puedes hacer desde ya, en otras tienes que formarte y es una cosa que tienes que poner en tu plan de carrera. Pero la primera es que un vendedor que utiliza la potencia analítica y las finanzas aprovecha los ratios e indicadores que conoce de su empresa, pero también de la competencia y de los clientes. Impulsa lo que llamamos promociones beneficiosas, que se lo vamos a demostrar. Está muy pendiente día a día de cómo va el volumen vendido y el precio alcanzado, sumándole otras cosas como ya hemos comentado, como la velocidad de las ventas. Y eso es importante porque esa es la base en la que se preocupa el flujo de caja. Con cómo estoy impactando yo con mi flujo de caja y sobre todo lee y usa los tableros para tomar decisiones. Eso de salir de la calle a lo que vamos yendo, vamos viendo, eso no funciona en la venta profesional que se apalanca con la finanza. Es más, hemos hecho trabajo en nuestros clientes donde le aplicamos un test que hemos diseñado, donde de alguna manera con esas ponderaciones le pedimos a los líderes, a los supervisores de la fuerza de venta, que evalúen a su equipo. Si ustedes quieren hacer ese test, solo me escriben ahí directamente a números que venden tips o a los correos que salen al final y se los comparto. Pero es un test donde el supervisor mira toda su fuerza de ventas y reconoce con respecto a estas 5 competencias que les acabo de mostrar en qué proporción dentro del total de la fuerza de ventas es exhibida esa competencia. Y puede marcar que ninguno o muy pocos, menos del 10%, hablan de ratios, menos se preocupan del flujo de caja, o puede decir que casi todos están pendientes de que las promociones sean un éxito. Entonces, es el de afuera, el supervisor, el vendedor, que está de alguna manera el jefe de toda esa fuerza de ventas, que mira las conductas y las coloca en una tabla que nosotros le asignamos ciertas puntuaciones y hemos demostrado que cuando este test está alrededor de los 19 puntos, la fuerza de ventas tiene
una alfabetización financiera, un conocimiento de las finanzas y el uso de una potencia analítica entre media suficiente para enfrentar con éxito las exigencias de vender en un mercado como el actual. Ese es el resultado de un test a una empresa que no estaba nada bien en su potencia analítica y en su finanzas. Fíjense cómo muchas de las variables de las 5 competencias tienden a que la mitad del equipo de ventas las exhibe y solo en algunas 2 competencias la mayoría o casi todos exhiben y tienen que ver, por ejemplo, con esto de que se preocupa con el flujo de caja. Fíjense esta dispersión que parece una telaraña. Cuando lo ves en una empresa que está alrededor de la nota de corte, fíjate que casi todos tienden justamente hacia la izquierda, como a las 10 de la noche en el reloj. Eso es lo que te dice qué tan concentrada y qué tan eficiente es tu fuerza de venta, y eso lo puedes saber tú con tu fuerza de venta solamente con escribir. Es más, ayudamos, y es una cosa necesaria que hagas tú con tu fuerza de venta, que cruces estas 5 competencias al menos con 3 objetivos estratégicos del negocio. Y hemos visto que cuando tú hablas de aumentar market share, rentabilidad o liquidez, algunas competencias te van a ayudar o te van a apalancar, y ahí lo tienes. Y esto no lo ponemos para mostrarlo y que no, aquí está muy clarito, está súper identificado cada una de ellas, las puedes ver cuando revises esta grabación, me puedes escribir por el Instagram, las tienes resumidas allí y son cosas claves que tienes que medir con respecto a tu fuerza de venta si eres supervisor o tú mismo si eres vendedor. Y aquí estamos ante felices los 4, ¿qué me tienes por ahí? Sí, básicamente es que nos están preguntando dónde conseguir el test o si de alguna forma eso, que nos compartas de nuevo, yo lo puedo escribir en el chat, tu contacto, para que precisamente a partir de allí pues puedas hacer llegar esta información. Lo que sí, claro, Gabo, Eddie@Neurosales o en Instagram, números que venden tips. Y el test con todo gusto se lo facilitamos para que ustedes mismos puedan autoevaluarse y hasta podemos tener una sesión estratégica sin compromiso para ver qué salió de allí. Lo importante es que después que tú tienes el test y evalúas las competencias que debe desarrollar tu fuerza de ventas, tú dices, bueno, vamos a cerrar esa brecha, vamos a formarnos en estas 5 competencias. Este es un proceso que requerirá entre 12 y 20 horas, depende de los gaps que se encuentren, pero yo te garantizo que un vendedor que de manera seria trabaja y estudia entre 12 y 20 horas, además de las asignaciones que está allí, en el largo de un año puede perfectamente llevar la puntuación de su completa fuerza de ventas al máximo del test, que es alrededor de 25. ¿Cómo se hace esto? Bueno, muy fácil. Al final, la idea es que el vendedor entienda cómo hace negocios que sean buenos negocios para todos, incluyéndolo a él mismo, por supuesto, y de primero. Las promociones tradicionales, el vendedor está de alguna manera acostumbrado a que si me piden un descuento del 10%, pues yo trato de vender un poquito más, un 10%, de tal manera que las cifras de ventas sean más o menos las mismas y bueno, de alguna forma, mis comisiones pues también, ¿no? El detalle está que cuando rebajamos un producto, aunque sea el 10%, baja en su precio, pero no en su costo unitario. Eso se llama costo variable. Y peor aún, el costo fijo de la empresa sigue siendo el mismo y ahora con menos ingreso por unidad lo tiene que cumplir. ¿Cómo le suena entonces eso? Que de alguna manera, y tengo que reconocer que este cuadro es tan feo como un carro por debajo, pero esas son las competencias financieras que hay que desarrollar, entender que eso es un formato de un estado de resultados, entender que estás haciendo un análisis vertical cuando miras que el costo variable en un escenario de los pedidos mensuales es 60%, que hay un análisis horizontal en esas columnas que están en rojo, tanto en los euros como en el porcentaje. Eso tienes que saberlo hacer, eso se puede practicar, eso es muy sencillo. Pero aquí salta a la vista que es muy mal negocio dar un descuento y buscar un incremento en unidades por el mismo porcentaje del descuento. Es decir, si yo te doy un descuento del 10%, cómprame un 10% más y todos felices. No, eso está muy malo y es muy peligroso para la salud financiera de la empresa porque merma hasta en un 23% la utilidad de la empresa y nadie se da cuenta porque las ventas andan más o menos en lo mismo. El vendedor feliz porque su comisión está igual y es el CRO o el CFO que empiezan a encontrarse con números que no le gustan y empiezan ellos a ser los malos de la partida cuando realmente están identificando conductas que no son las más apropiadas para la salud financiera de la empresa.
Y es aquí donde surge este concepto que inventamos de felices los cuatro. A mí me llama abrumadoramente la atención que el video de Maluma lo hayan visto el 22% de la población mundial. 1.700 millones de personas. Y en su versión de salsa, que es la que está aquí, la hayan visto casi 200 millones de personas. ¿Qué les proponemos nosotros? Que de alguna manera trabajes estos cuatro roles en tu modelo de ventas. Tú tienes un cliente, pero ese cliente atiende a un consumidor. Esos dos tienen que estar en tu alcance, en tu lupa. Tu objetivo es satisfacerlos a ellos de manera en especial. Solo que allí tu jefe, tu empleador, tu empresa, tu organización se interesa no solo por el cliente, sino por el cliente del cliente, y tú como vendedor lo debes acompañar en eso. Ahí también en Números que Venden Tips, yo les puedo pasar de alguna manera el artículo que escribimos sobre esto, donde está este entorno, este ecosistema. Resulta que hoy en día tenemos un entorno económico y regulatorio, tenemos comunidades haciendo presión, grupos de interés haciendo presión, necesidades crecientes de sostenibilidad, y en ese entorno hay que hacer negocios. Y para que esos negocios funcionen para todos, es el empleador del vendedor profesional que tiene que crear incentivos y herramientas para que el vendedor profesional se preocupe no solo por el cliente, sino por el consumidor. Y entre ellos co-creen y construyan la oferta de valor. Y eso de alguna manera hace que el vendedor facilite la compra usando el modelo B de las ventas y lo que llamamos la magia de los números que venden. ¿Y cómo así? Bueno, teniendo cuatro datos que son relevantes. Primero, el volumen de las ventas debe crecer tanto para la empresa como para la empresa del vendedor como la empresa cliente. Segundo, tú tienes que hacer una promoción donde de verdad el consumidor pague menos. Y pagar menos puede implicar recibir más producto por el mismo precio. Y ya ahí tienes una cuestión que estudiar, que es todo el poder psicológico de las ofertas. La empresa con esta promoción debe mantener las utilidades. ¿Okay? No debe ver que sus ganancias, sus números bajen o se pongan en rojo como estaba el ejemplo anterior. Y sobre todo el vendedor puede trabajar para incluso incrementar sus utilidades y sus comisiones en dinero. Y esto es lo que está puesto allí. Supongamos que un laboratorio vende, no sé, un producto para toma permanente, el margen de contribución es 40% y yo quiero dar un 10% más de cajas para el paciente. Bueno, todo eso se plantea en tableros, donde lo primero que te tiene que dar claro, tú das un descuento del 10%, tienes que vender 33% más de producto. Si lo das del 15%, tienes que vender 60% más de unidades. Y ni hablar cuando lanzas un descuento del 30%. Tienes que multiplicar por 3 el volumen de las unidades vendidas si tú no quieres que la empresa gane menos en términos totales. Y eso no es magia, eso es esa fórmula que está allí, donde nos compara el margen de contribución unitario antes de la promoción, y que es margen de contribución precio menos costo variable, y lo divide en esos cálculos que están allí contra el que va a quedar en la oferta. Y sale pues esta tabla que les demostré. Mientras más descuento, hay que crecer más en unidades. Dar promociones para vender lo mismo es una cosa tonta y además peligrosa para la solución y la situación financiera de la empresa. Y ahí está resuelto cómo cuando yo agarro me trabajo en el sentido de que si antes vendía una farmacia 821 cajas, ¿verdad? Que se podían vender en combos de 10, yo vendo ahorita 1.100 cajas y tengo alrededor de la misma utilidad, casi 3.000 euros, solo que he aumentado mi volumen de negocios en un 34%. Ok, dicen, bueno, vendo más y gano lo mismo. Bueno, es lo mínimo que deberías hacer ante esa escala de descuento. Esto es lo mismo que tiene que vigilar un vendedor, que al final, con promoción o sin promoción, haya un crecimiento del market share y las utilidades de la empresa al menos se mantengan. Cuando lo ves del lado del paciente, del lado de la farmacia, ves cómo una farmacia antes vendía 74 combos de 10 unidades y la voz se va corriendo, el marketing empieza a hacer función, los representantes del laboratorio hacen su trabajo, visitan a los médicos, visitan a la farmacia y ¡pum! Se disparan las demandas en la farmacia y ya la gente recibe por el precio de 10, 11 cajas. Y eso le implica que está pagando alrededor de un 9% menos en el precio y se está llevando mayor beneficio. Y al final vendió más la farmacia, el paciente tiene más producto por el mismo dinero, por lo tanto paga menos, y el vendedor ve cómo sus comisiones de alguna manera se incrementaron de manera importante, en un 21%. Entonces, si tú quieres ganar
un quinto de lo que ganas ahora con una promoción, ojo con los números, ojo con el incremento de las unidades que tienes que asegurar para que eso pueda funcionar. Todo lo tienes allí resumido. Y ya para terminar, después de esta charla, te pregunto, ¿cómo está tu educación financiera? Eso es lo que nosotros pretendemos con actividades como esta, que tú tengas información para generar las habilidades y las actitudes con respecto a los números para que seas capaz de aplicarlo en tu trabajo y capaz de llevarlo a la toma de decisiones. Ahí tienen todos los canales por los cuales ubicarlos. El primero, edigobella@neurosales. Y el segundo, ahí lo tienen, edigobella @números que venden para manejar toda esta línea de finanzas para ventas. Y mi Instagram, números que venden tips. Eddie, la verdad, muchas gracias por toda esta información que realmente es suficiente, es valiosa, pero que definitivamente la magia de la tecnología hace que esto esté siendo grabado y que seguramente lo vamos a poder ver luego. Carlos, no me había podido comunicar contigo. En algún momento dije, bueno, se le fue la energía, se le fue la luz, pero no, por aquí estás. No, nada que ver. De aquí no, directamente para República Dominicana, donde vamos a estar en un evento a distancia. Pues yo creo, amigos míos, que y a mí escuchando, mientras organizaba todo lo demás y escuchando a Eddie, y que lo he escuchado varias veces, yo creo que al final es que cada uno de nosotros nos demos cuenta, nos sensibilicemos en cuáles han sido las consecuencias para nuestra vida de haber sido ignorantes financieramente. ¿Ok? Yo creo que eso es algo que de repente, y eso hablo yo por mí, que de repente vemos las finanzas como algo doloroso, como algo que no me gusta, qué fastidio, me explico, Dios proveerá, mientras va viniendo vamos viendo, pero sabemos cuáles han sido las consecuencias en nuestra vida de tener esto. Entonces, la verdad que al final, amigos, mira, Eddie, la verdad que un desborde aquí de felicitaciones hacia tu ponencia, hacia toda la idea. Qué bueno, gracias a todo el mundo, gracias a ti, Eddie. Les recuerdo que Eddie presta sus servicios como mentor, ¿ok? Si tú quieres llegar más lejos, oye, de repente considera tener las posibilidades de ver a Eddie como un mentor que te pueda rápidamente poner en la página correcta de lo que son tus finanzas personales, algo que yo creo que es una inversión muy importante. Además, Eddie está certificado en toda la metodología de personas compra personas y bueno, dicta unas clases y unos talleres de ventas y finanzas realmente espectaculares. Pero, Gabito, como siempre, gracias por tu apoyo, gracias por todo este espacio. La verdad que gracias a todo el mundo. Mira qué comentarios tan espectaculares, Eddie, te la comiste. Llegar a un momento dado a estar 240, 250 personas conectadas. Sabemos que hay problemas con la conexión, pero no cunda el pánico. Ustedes van a recibir la grabación, el enlace, para que nos puedan ver tantas veces ustedes gusten. ¿Ok? Gente, muy buenas tardes, que estén muy bien, a ponerse las pilas con sus finanzas y nada, nos vemos dentro de 15 días, donde vamos a tener también un invitado de lujo. Así que, Eddie, como invitado, cierra usted la fiesta. Gracias, Carlos. Gracias, Gabo. De verdad que los animo a que se empoderen con la magia de los números que venden y trabajen así como es el interés compuesto, poquito a poquito, un poco todos los días, y para eso están todas las líneas abiertas con ustedes, nuestras redes sociales, nuestros artículos, nuestros posts y los correos electrónicos que están allí y le van a llegar en el video, en el resumen que van a recibir todos los que se registraron. Así que estamos a sus órdenes y vivan la magia de los números que venden. Chao, chao, se acabó el show.